Da lo mismo si empiezas de cero con una tienda electrónica o si ya tienes un negocio y de repente has descubierto que en Internet puede existir una oportunidad paralela para hacer negocios y te decides a dar el paso de crear una tienda electrónica. En cualquiera de los dos casos, tanto empieces de cero como quieras adaptar un negocio existente al mercado del comercio electrónico, lo que tienes que hacer es repensar como si fuera desde cero. Tienes que repensar cuál es la estructura, cómo lo vas a hacer, qué recursos vas a necesitar, el perfil de las personas y del equipo que se van a encargar de la nueva aventura en el mundo del comercio electrónico probablemente no sea el mismo que el perfil de personas que trabajan en el mercado tradicional. Hay que planificar el crecimiento, porque la velocidad en Internet y en el comercio electrónico no es la misma que la velocidad en el mercado tradicional. Con lo cual hay que pensar muy bien cuál va a ser la escalabilidad. ¿Qué servidores? Porque vas a generar muchos más datos. Tu tienda va a crecer exponencialmente, pero además normalmente lo hace en plazos de tiempo mucho más cortos. Tienes que pensar cómo vas a escalar ese crecimiento. Es mejor que no te pille por sorpresa. Además de esto, tienes que medir, tienes que establecer unos sistemas de métricas para saber a dónde quieres llegar, cuánto quieres vender, a quién es tu público objetivo y cuándo vas a cumplir cada uno de esos pasos. Tienes que establecer objetivos. En el mundo tradicional también se miden las cosas, pero no con la precisión, no con las herramientas tan poderosas que existen en el mundo electrónico, en el mundo digital. Las tiendas electrónicas, los negocios digitales, son mucho más productivos que los negocios tradicionales. La productividad se mide por dos variables. Una es el coste, cuánto te cuesta poner en marcha una tienda digital frente a una tienda física, y la segunda es el tiempo. Los negocios digitales son mucho más rápidos. En el primer mes ya puedes tener una base de datos de cliente bastante amplia, que estén generándote buenas cifras de negocio, si lo haces bien. La medición de la que hablábamos no es solamente qué ocurre dentro de tu tienda digital. También debes medir por dónde vienen esos nuevos clientes. Si te han buscado en un buscador, si han hecho clic en alguno de tus anuncios, si han leído tus correos electrónicos y han pinchado en esos correos electrónicos y al final se han interesado en la oferta que estabas comunicando. Tienes que saber qué pasa dentro de la tienda y fuera de la tienda. Además, fuera de la tienda no solamente pasa lo que tú haces, no solamente son tus campañas de publicidad y de marketing, también son las campañas de marketing de tus competidores. Si eres capaz de encontrar el hueco de mercado en el posicionamiento de tu oferta, has tenido mucha suerte. Tus clientes van a ser tus mejores comerciales, te van a recomendar. Hay productos, hay muchas historias de éxito en el mundo de la innovación que no han necesitado apenas inversión en marketing. Estoy hablando de aplicaciones como WhatsApp, como Waze. El iPhone en sí mismo, cuando nació, no necesitó publicidad. Cada uno que tenía un iPhone hablaba de él. Y subía vídeos a YouTube. Y se expandió con un apoyo de marketing ridículo. El gran marketing del iPhone era el producto en sí mismo. La innovación que presentaba frente a sus competidores. El Toyota Prius, el primer híbrido que vemos masivamente en nuestras ciudades. En la mayoría de los casos funcionando como taxis. Su propuesta de valor, su innovación, hace que el propio producto sea la parte del marketing más importante. Si te ocurre eso, si la viralidad para tu tienda electrónica se produce, tienes una gran fortuna. A partir de entonces, tus clientes van a colaborar contigo en la expansión de ese negocio con unas inversiones de marketing ridículas. Por último, debes abrir todos los canales de comunicación a los clientes. Los clientes es lo más importante que tienes. Teléfono,
robots de asistencia programada que entiendan y reconozcan las dudas y las resuelvan, chats, email, todos los canales de comunicación con tus clientes deben estar operativos para resolver dudas, para atender quejas. Cada queja es un motivo de aprendizaje. No te las tomes como unas críticas. También no podemos olvidar la competencia. La competencia es algo que ocurre fuera del entorno de nuestra tienda, pero hay que investigarlo, hay que seguirlo, identificar sus debilidades, dónde podemos incidir para tener mayor éxito. Esos son algunos consejos introductorios de lo que vamos a ver en este MOOC. Investigación. Es un nuevo mercado, en muchos casos es una nueva aventura empresarial. Quizá por eso estés haciendo este curso y te interesa este curso de comercio electrónico, con lo cual una de las herramientas más importantes que vas a tener a tu servicio es la investigación. La investigación se puede hacer de dos formas. Una, utilizando las fuentes que tienes a tu disposición de forma gratuita en la mayoría de los casos, vamos a llamarle investigación pasiva, y otra es diseñando específicamente, identificando cuál es la duda que quieres resolver, qué dato quieres contrastar, y sería una investigación activa. Tanto para la investigación pasiva como para la investigación activa tienes multitud de herramientas electrónicas. Todo está en la red, todo está en Internet. Todo lo que puedes necesitar para tus investigaciones a tu disposición y en la mayoría de los casos totalmente gratuito. Entre las primeras fuentes, las más destacables, la más básica es la página web de tu competencia. ¿Quieres investigar cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo? No hay secretos. Haz una compra en alguno de los sites, en alguna de las tiendas de comercio electrónico de tus competidores y ahí vas a ver cómo son los procesos. ¿Qué oferta tienes seleccionada? ¿Qué es lo que más venden? ¿Por qué? Porque es lo más destacado. Es lo que primero van a poner. Es imágenes más llamativas. Son titulares más impactantes. Eso es lo que mejor están vendiendo. Pero no solamente es observar en su web y hacer alguna compra de prueba. Es suscribirte a sus newsletters, a sus listas de distribución de email, para que todos los días o una vez a la semana, como ellos decidan, tengas en tu correo electrónico una selección de sus productos, de sus ofertas, que puedes estudiar. Si te interesa imitarla, puedes imitarla, y si no, superarla, que es la idea de un nuevo negocio de comercio electrónico. Tienes blogs de expertos, tienes muchos medios de comunicación. Todo eso son maravillosas herramientas de investigación, gratuitas. Además, si tienes identificado cuál es el área de conocimiento que quieres investigar o cuáles son las dudas que quieres resolver, tienes otras herramientas adicionales. Una de ellas son los buscadores. Una búsqueda realizada con distintas formulaciones de pregunta te va a dar con toda seguridad las respuestas que estás esperando. Puedes irte a Google y investigar qué pasa respecto a tu producto, al producto que tú vendas. Imagínate que vendes mapas y quieres saber cómo es el mercado de los mapas en Italia. Puedes ir a Google e investigar y reformular de distintas formas esa pregunta o esa duda para que te dé las respuestas. Además de todas estas herramientas, tienes una que es maravillosa, que es Monkey Survey. Monkey Survey te permite hacer encuestas a medida. Y esas encuestas las puedes distribuir por correo electrónico a tus clientes. En cuanto vayas recibiendo las respuestas de forma automatizada, vas a ver cuáles son los resultados de tu investigación. Tienes varias modalidades en Monkey Survey. Una es gratuita y otras distintas de pago, dependiendo un poco cuál es la frecuencia de uso, la densidad de las investigaciones y la muestra, el tamaño de la base de datos.
hasta cierto número de emails, todo es gratuito en Banker Survey, pero a partir de un determinado número de direcciones de email, pues empiezan a cobrarte. Pero no solamente se investiga la competencia y los productos y los clientes, también en Internet tienes fuentes y herramientas para investigar leyes que te pueden afectar, para investigar candidatos, a quién contrata tu competencia, a quién necesitas contratar tú, quiénes son esas personas, qué han hecho antes. Puedes investigar e identificar proveedores, nuevas tecnologías, porque de repente tu negocio ha crecido mucho y necesitas invertir en software o en hardware. ¿Quién vende eso? ¿Qué referencias hay? El mercado digital es un mercado muy transparente, pero investigar es una labor complicada y requiere una práctica y un proceso de aprendizaje. Cuando antes empieces, mejor para ti. Para abordar la introducción al comercio electrónico, para sentar los pilares del comercio electrónico, lo mejor, como en cualquier mercado, es fijarte en los grandes. Porque no tiene sentido reinventar la rueda continuamente. Problemas y decisiones a los que te vas a enfrentar, tranquilo, ya ha habido otros que han pasado por ahí. Y esos otros que han pasado por ahí, pues se han enfrentado a dudas y a problemas que tú te estás enfrentando en este momento. ¿Cómo simplificar un proceso de compra? ¿Y quiénes son esas fuentes a las que debes ir a beber? ¿Quiénes son esos grandes jugadores a los que debes imitar? Son empresas que han invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísimos recursos en hacerlo de la mejor forma posible. Seguro que te suenan. Amazon, Zappos, eBay. Cuando tú estés pensando que hay algo que falla en tus procesos de compra porque tus clientes se pierden, o en la selección de la oferta, o quiénes son tus aliados en tus campañas de marketing para atraer clientes, tranquilo, ellos ya han pasado por eso. Observa cómo lo hacen. Haz compras, pero no hagas compras como las hace un cliente cualquiera. Haz compras para aprender de los procesos. Cada acto de compra en estos grandes del comercio electrónico se analiza, se estudia, se mide. ¿Por qué? Porque es rentable. De esta forma van a vender más y van a vender mejor. Todos ellos tienen listas de distribución, como hemos dicho en el anterior vídeo. Tienes que estar suscrito. Estar suscrito a esas listas de distribución es, como hemos visto en el capítulo de investigación, una maravillosa forma de investigar pasivamente. Son ellos los que te van a contar qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Estudian todo, lo miden todo. ¿Por qué? Porque es rentable. Estudiar y conocer los procesos y las elecciones y las demandas de productos de sus clientes hace que las ventas crezcan entre un 8 y un 25%. Porque saben quién es una persona, saben qué le gusta, saben con un altísimo porcentaje de éxito qué es lo que le puede gustar. Una vez que ha comprado un libro, en el caso de Amazon, te van a recomendar libros similares. Quizá no hayas comprado antes ese tipo de libros, pero las personas que tienen un perfil de compra parecido al tuyo sí lo han hecho. Y hay un altísimo porcentaje de acertar con esa oferta. Saben mucho de comercio electrónico. Pero la clave del comercio electrónico, lo más importante, es cómo interactúas con tus clientes. Y en esa interactuación hay dos puntos importantes. Uno, cómo vas a contar tu oferta, imágenes, 3 dimensiones. Si tu producto es complicado, imagínate que estás vendiendo un producto industrial o tecnología médica o alta tecnología. A lo mejor necesitas un experto que haga un chat o un videochat con tus clientes para ampliarles mucha información. Tienes que hacer un proceso de compra distinto. En cualquiera de los casos, la clave del éxito o del no éxito es la simplificación.
Todo lo que es simple funciona mucho mejor. Simplificar, aunque sea una contradicción, es un proceso complejo. Requiere mucho más pensamiento, mucho más análisis, mucho más pararse a ver dónde puedes suprimir pasos. Los grandes del comercio electrónico ya han pasado por ahí. Hay personas expertas en hacer que suprimas un botón en el proceso de compra o en hacer más sencillo el cómo pagas o el cómo analizas la cesta de una compra de todos los productos que has elegido. Fíjate en ellos, vas a ganar mucho. Como introducción y como los primeros pasos que estamos viendo en este módulo y en estos 10 vídeos, tenemos que empezar a pensar de una forma distinta. Pensar de una forma distinta para incrementar el porcentaje de probabilidad de éxito con nuestra nueva aventura en el mercado digital. La mayoría de las startups, desgraciadamente, fallan a los pocos meses. Incluso la gran mayoría no supera los 5 años de vida. Hay muchas razones para eso, pero sentar las bases para hacerlo bien desde el principio puede ayudar muchísimo a reducir esos porcentajes de fracaso. Una de las técnicas más exitosas es aplicar el cómo trabajan los diseñadores gráficos. Es una corriente sobre la que hay muchos libros publicados y mucho contenido en Internet que puedes buscar, llamada Design Thinking. Es pensar como ellos lo hacen. Un diseñador no hace un trabajo, lo deja y es el trabajo definitivo. Está sometido a un proceso de mejora continuo. Estas técnicas también se llaman Lean. Lean Startup es un gran libro que te explica cómo es esta nueva forma de emprender y de crear negocios. Los lienzos Canvas, que es lo que vamos a ver en este vídeo, son de alguna forma la esencia de toda esta filosofía que estamos hablando. ¿Te interesa hacerlo así? Porque es más fácil emprender y porque te acercas mucho más al éxito de tu emprendimiento. ¿Te interesa hacerlo así? Porque de un vistazo vas a saber a dónde vas y qué es tu negocio. Un lienzo Canvas no es más que un gráfico muy sencillo. Tienes vídeos de apoyo en esta misma unidad que te cuentan cómo se hacen. Pero un lienzo Canvas es algo que posee 5 módulos, 5 casillas. En la parte superior vas a especificar qué, la siguiente casilla cómo y la tercera casilla a quién. Debajo solamente hay 2 casillas, ingresos y gastos. Es como una sencilla radiografía de tu negocio. De un vistazo vas a poder entenderlo todo. En el que tienes que especificar qué es lo que vas a vender. Me da igual si es un producto o si es un servicio, pero tienes que explicar cómo está compuesto, cuál es su ventaja, cuál es su diferencia, su propuesta única de ventas. ¿Por qué has decidido que sea esa la oferta que vas a hacer? Además, ¿qué productos competitivos? ¿Qué productos sustitutivos? ¿Qué procesos de compras? Si vas a vender barcos, pues probablemente haya cañas de pescar, chalecos salvavidas, ropa de barcos que puedas vender relacionada. Son productos complementarios. Y muchos sites de comercio electrónico se olvidan de que esto es así. Y que realizada una compra, muchas veces siguen otras compras. Es el caso de un automóvil. El proceso de compra de un automóvil no termina cuando lo estrenas. Lleva relacionado seguros, lleva relacionado decisiones de mantenimiento, lleva relacionado otra serie de decisiones de compra que muchas veces se olvidan. En el qué tienes que explicar todo eso. En el cómo es cómo lo vas a hacer. ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Dónde va a estar tu tienda? ¿Cómo la vas a anunciar?
de dónde vas a sacar los recursos financieros para poder soportar las inversiones en marketing que vas a tener que hacer para darte a conocer. ¿Qué actividad vas a tener en las redes sociales? ¿Cómo vas a poner en marcha tu negocio? En la tercera de las casillas, el título es ¿a quién? ¿Quién va a comprarte? ¿Por qué te va a comprar? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Utilizan las redes sociales? ¿No las utilizan? ¿Tienen teléfonos móviles avanzados o no los tienen? Tienes que hacer una perfecta radiografía de a quién te vas a dirigir con tu oferta y a quién te vas a dirigir con tu comunicación. Debajo, la parte financiera. Ingresos, pero no solamente pienses en los que van a venir de las ventas de tus productos. Quizá tu site se convierta en algo tan popular que incluso puedas poner anuncios de otras empresas. Una startup, me da igual si empiezas de cero o si estás creando una división, que yo te aconsejo que sea independiente, de un negocio que ya existe, es una hipótesis. Tú no tienes un modelo de negocio claro. Tú tienes una hipótesis que crees que vas a vender determinado producto. Pero al final, a lo mejor lo que acabas vendiendo es algo distinto a eso. Si no eres flexible y si no utilizas herramientas Lean o un lienzo Canvas, vas a tener muy difícil reconocer eso. Quizá inicialmente te planteabas vender zapatos, pero con el tiempo has acumulado tantos datos que te conviertes en un instituto de investigación digital para la industria zapatera. No lo sé. El único que tiene las respuestas es el mercado, pero debes estar abierto a percibir y a entender esas respuestas. Y estas herramientas de las que te estoy hablando en este vídeo te van a ayudar muchísimo a ello. Ha llegado el momento de enfrentarnos a la creación de la tienda. Ya hemos visto en los vídeos anteriores una introducción, una definición de comercio electrónico, algunos trucos de cómo hacerlo mejor, cómo investigar, y nos tenemos que enfrentar ya a la decisión de ponerla en marcha. Una tienda de comercio electrónico es algo muy simple por delante y muy complejo por detrás. Se trata de que el punto de comunicación, el interface con los usuarios sea muy fácil de entender, muy fácil de utilizar. Pero detrás de todo eso hay mucho código escrito, hay mucha tecnología soportándolo. Hay muchas herramientas para crear tiendas electrónicas. Puedes buscar en Google cuáles son las mejores. Te recomiendo que leas los testimonios de las empresas que las utilizan y que te digan las valoraciones, con qué están contentos, con qué no. Desde muy poco dinero al mes, unos 50 euros, puedes estar ya teniendo acceso a herramientas para crear tiendas electrónicas y para contratar incluso el alojamiento en un servidor para todos los datos que necesitas almacenar. Desde las fotos de tus productos, descripciones, funcionamiento de tu tienda, etc. Estas herramientas van a darte todo lo que necesitas para crear tu escaparate virtual. Pero no solamente para publicar ofertas, para manejar los precios, para crear descuentos puntuales, para crear un 2x1 puntualmente, porque tienes exceso de stock en tu almacén. Estas herramientas, en su versión básica, te van a permitir rodar los primeros meses. Pero aparte de eso, suelen tener prestaciones avanzadas que cuestan dinero, que cuestan más dinero. Es desde sistemas de estadísticas que analizan, recopilan y almacenan todo lo que pasa en tu tienda, donde puedes ver históricos de clientes, donde puedes cruzar datos de los que compran este producto, qué otros productos han comprado después. O los que compran estos productos han venido de Facebook, han venido de Google, ¿de dónde han venido? ¿Qué voy a hacer en mi marketing para mejorarlo?
Todos esos datos cuestan. Cuesta a lo mejor crear unas fórmulas de pagos, unas pasarelas de pago avanzadas. Tienes que integrar todas las fórmulas de pago posibles, no solamente la tarjeta de crédito. PayPal, Bitcoin, no sé si a lo mejor optas por aceptar dinero digital, pero en cualquier caso, todo lo que tenga valor y que tu cliente esté dispuesto a darte por tus productos debería ser bienvenido, en teoría. Las tiendas digitales tienen detrás una trastienda grande. No solamente son las estadísticas y las pasarelas de pago, es también un control de toda la actividad de lo que está ocurriendo. Es la gestión de la oferta y del stock. Estas tiendas, además, te dan herramientas gráficas poderosas. Los testimonios que antes te mencionaba, que acudas a ellos para saber cuál es la herramienta mejor. Hemos hablado de PrestaShop, pero también en tu tienda a lo mejor es muy conveniente que haya testimonios de clientes satisfechos. Eso convence mucho, da mucha tranquilidad, da mucho confort en el mercado electrónico que tengas un cliente que te está hablando bien de tu modelo de negocio. Esos testimonios se pueden integrar con estas herramientas de creación de tiendas. Y por último, un aspecto importante. En el mercado electrónico, estas herramientas a veces se olvidan de que muchas de las ventas digitales se están produciendo en los móviles y en los tablets. Hay una herramienta española fantástica llamada Uplicattion, con 2 P's, que permite que esas tiendas, que en principio ibas a crear para una web, también puedas crearlas en aplicaciones para móviles y para tablets. En cualquier caso, vete a los buscadores e infórmate antes de tomar una decisión. Y fíate mucho de las recomendaciones y de las opiniones de los clientes que ya las están utilizando. Hemos llegado al corazón. El que tiene una buena base de datos tiene el 90% ganado en cuanto al éxito de su comercio electrónico. Aquellos que están empezando carecen de base de datos, pero los que mimen y presten especial atención a la base de datos tienen la mayoría del éxito asegurado. La base de datos es el corazón de una tienda de comercio electrónico. Es el ADN. Con una buena base de datos y una base de datos bien gestionada, puedes llegar donde quieras llegar. Pero la base de datos es muy delicada, porque incluye no solamente información identificativa de cada uno de los clientes. Cuando hablamos de base de datos, la gente piensa por defecto que es, bueno, pues cómo se llaman los clientes, dónde viven, cuál es su número de teléfono, cuál es su número de móvil, cuál es su dirección de correo electrónico, la dirección física de su casa, donde debo entregar las compras que realiza, o la de su oficina, porque a las horas a las que está en casa no es posible entregarle ningún paquete. Pero no es solamente los datos identificativos, su número de tarjeta de crédito, su DNI, su número de tarjeta de cliente frecuente o de pasajero frecuente en el caso de una línea aérea. Una base de datos es mucho más que todos esos datos identificativos. Una base de datos es un histórico de las compras. Es qué hábitos de compra tiene. Si compra más los fines de semana, si compra más los martes, si lo hace por la mañana, qué tipo de productos le gustan, qué colores, qué tallas. Alguien que tiene una talla determinada, pues se le pueden hacer ofertas conociendo cuáles son sus hábitos de compra y de consumo. Y el cliente lo va a agradecer muchísimo. Va a pensar que alguien se está tomando la molestia de saber más sobre él para satisfacerle y para agradarle. Es en su propio beneficio en el que una base de datos debe trabajar. Con Internet hay nuevas formas de comunicarse con los clientes que también deben ser contempladas en las bases de datos.
si tiene cuenta de Twitter, si tiene cuenta de Facebook, si tiene WhatsApp en su teléfono móvil. Para muchas personas es mucho más cómodo un mensaje de WhatsApp que una llamada de teléfonos. Un WhatsApp no interrumpe. Pero quizá alguno de tus clientes prefiere utilizar Line, que es otra aplicación muy popular de mensajería instantánea. O WeChat. Los hábitos de comportamiento, sobre todo del mercado de los adolescentes, cambian rápidamente. Pasan de utilizar Twenty a utilizar Twitter y de utilizar Twitter a apasionarse por Instagram en muy poco tiempo. Y si no estás preparado, te vas a sentir descolocado y perdido. Eso es una base de datos. Hay muchos programas para estas bases de datos. Oracle, SQL, Access de Microsoft. Todos ellos son muy potentes. Son bases de datos relacionales. Y como son bases de datos relacionales, tú puedes coger datos de distintas fuentes y ver qué ocurre cuando los cruzas. Pero cruzar datos te va a dar un conocimiento de tu negocio muy profundo y muy detallado. Hay dos partes en la base de datos. Tiene que servir a tu cliente para encontrar productos, ofertas, precios. ¿Qué otros productos relacionados con las compras anteriores, con su histórico de compras? ¿Qué sugerencias tienes? Y la parte del gestor, que es la del cruce de los datos, la del análisis de los datos. Por último, en una base de datos tienes que tener en cuenta que has de clasificar a tus clientes. ABC puede ser una buena clasificación. Los clientes A son los que más compran, B los de en medio y C los que menos compran. ¿Cómo pasar un cliente C a que se convierta en un cliente A y compre más? O otro tipo de factores que no sean simplemente el importe de sus compras. Por ejemplo, alguien muy popular en Twitter o muy popular en las redes sociales o con un blog con una gran audiencia debe ser tratado de una forma distinta. Hay un caso que puedes buscar en internet y que explica muy bien la crisis de reputación de una compañía como Canal Plus. Se trata del popular presentador de televisión Risto Mejide. Un tuit de Risto Mejide se convirtió en una crisis por no saberla gestionar bien. Las bases de datos tienen que saber cuáles han sido las quejas, cómo se han resuelto, qué han dicho esos clientes, si te han llamado para quejarse o se han quejado en las redes sociales. ¿Qué respuesta se le ha dado a esas críticas y a esas quejas? Las quejas son la identificación de un problema por el que estás perdiendo clientes. Cada vez que alguien se queje, dale efusivamente las gracias. Protección de datos. No es un juego. Puede salirte muy caro. Cualquier pequeño error, cualquier torpeza en la custodia de los datos de tus clientes puede tener sanciones, multas económicas de un importe que te va a llamar la atención. España tiene la ley de protección de datos más restrictiva del mundo. Es la LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos. Y tiene una agencia que vela por el cumplimiento de esa ley de protección de datos, que es la Agencia de Protección de Datos, la APD. Que exista esto en el mercado español condiciona que tengas que atender con mucha atención qué es lo que recoge esa ley y qué compromisos te va a hacer cumplir. Tus clientes deben saber para qué están destinados sus datos. Si los vas a ceder a otras empresas, si los vas a intercambiar y qué datos estás acumulando sobre ellos. En el mercado tradicional, en el mercado analógico, no hay posibilidad de saber por qué un cliente ha llegado a tu negocio, de dónde ha venido, qué va a hacer después de haberte visitado a ti, dónde va a comprar el producto por el que te ha preguntado. Pero en el mercado digital existe el Big Data. Y el Big Data es una cantidad enorme de datos.
Hay dos datos, unos especialmente protegidos y otro que no los están tanto. Los datos especialmente protegidos son los datos de carácter personal. Datos de carácter personal son la identificación, tu nombre, tu domicilio, tu teléfono, tu correo electrónico. Pero también lo son tu tendencia sexual, qué religión practicas, datos tuyos de salud personales. Esos son datos muy delicados. Un laboratorio que conociese quienes tienen una enfermedad crónica podría hacer marketing y dirigirse solamente a ese colectivo. ¿Sería muy efectivo? Es verdad, es el target, pero no se puede hacer. No se puede saber características personales, cuánto mide una persona, cuánto pesa. Imagínate ese dato. Imagínate empresas que venden recetas, que venden dietas de adelgazamiento. Son datos especialmente protegidos. No debes jugar, porque la línea a traspasar es muy fina. Y como la traspases, te puedes encontrar con serios problemas legales. Asesórate con abogados expertos. Hay abogados expertos en protección de datos. Tus bases de datos tienen que estar registradas en la Agencia de Protección de Datos. Y no es algo que puedas decidir voluntariamente. La ley te obliga. Tienes que informar, además, según la nueva legislación europea, de cuáles van a ser los datos que vas a recoger en cada sesión de navegación. Porque muchas de las empresas de comercio electrónico o medios de comunicación o publicidad digital utilizan las cookies. Las cookies son pequeños programas que no almacenan datos personales, pero sí establecen la huella digital. La huella digital es dónde has navegado, qué has comprado, cuáles son tus hábitos de navegación. Tienes que informar, y lo habrás visto en multitud de webs en la actualidad que te informan de que ese sitio utiliza cookies y que si sigues navegando por ahí estás aceptando que metan cookies en la memoria de tu ordenador. Esos pequeños programas cookies reconocen los hábitos de navegación. Un modelo que puedes imitar es el de la BBC, la televisión británica. Cuando tú entras en la web de la BBC, te informa que hay 3 niveles de privacidad y tú decides cuál de ellos quieres aceptar. O que estudien absolutamente qué haces dentro de su web cuando navegas en su web y fuera, una vez que te has ido, a dónde te vas, qué has buscado en el navegador para llegar a la BBC, todo ese tipo de datos. O datos mucho menos intrusivos, que estudian mucho menos tus patrones de navegación, que te van a reconocer menos, que no van a poder darte el contenido que se ajusta a las preferencias que has tenido históricas en tus sesiones de navegación por Internet, pero es el cliente el que decide cuál de los 3 niveles de almacenamiento de datos quiere para él. Es un buen modelo a imitar, el de la BBC, pero recuerda algo importante. Al final, la última decisión no debes tomarla tú. Tiene que ser tu cliente el que decida cuál es el nivel de protección de sus datos, porque son sus datos personales y no los tuyos. En el vídeo 6, el del lienzo Canvas, ya hemos hablado un poquito de Lean. Lean, por resumirlo gráficamente de alguna forma, es darle las llaves del coche a tu cliente. Dejar que sea él el que conduzca tu negocio. Parece complicado, pero te lo voy a explicar. Lean significa que a lo mejor la decisión de cuáles van a ser los próximos desarrollos tecnológicos no las tiene que tomar tu director técnico ni tus programadores, sino deben ser los clientes y los usuarios de tu negocio de comercio electrónico los que decidan qué es lo próximo y cuál es la prioridad. ¿Y cómo lo pueden decir? Votando. Hay una herramienta israelita para desarrollar webs súper avanzada, Webidoo con Y. Webidoo lo que hace es, señores, ¿qué es lo próximo que quieren que yo ponga en mi web?
¿Qué es lo próximo que quieren encontrar en mi herramienta? Esto es lo que mis técnicos y nosotros hemos identificado como puntos prioritarios de desarrollo, de nuevos desarrollos o de mejoras. Vótenlos y lo que salga de esas votaciones es lo que vamos a hacer. Pero no van a ser mis técnicos, no va a ser mi director técnico el que decida qué es lo próximo que se hace. Van a ser ustedes, los clientes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que compran mis productos, o mis servicios, o mi propuesta. Y la mejor forma de adecuar esa propuesta a sus preferencias es dejarles a ustedes que opinen y que den la opinión de lo que quieren o de lo que no quieren. Estos son técnicas Lean. Esta es forma de pensar Lean. Lean es que tú tienes una hipótesis, tengo un negocio, supuestamente va a funcionar bien, pero es que no eres Zara. Zara ya ha probado, ya ha pasado por esa fase. Lean se basa en menos planificar y más experimentar. Déjate de complejos business plan. Planes de negocios que en la mayoría de los casos no se cumplen. Solamente los inversores de capital riesgo y la antigua Unión Soviética piden planes a 5 años. No se cumple ninguno. Lean es sal de tu oficina. Déjate de hacer números en una hoja de cálculo. Déjate de escribir un plan de negocio y vete a experimentar en el mercado si eso se cumple o eso no se cumple. El Lean y el comercio electrónico se llevan muy bien. Cuanto antes empieces a comprobar si las hipótesis iniciales que tenías funcionan o no funcionan, mejor para ti. Te vas a ahorrar mucho dinero y muchos disgustos. En el mercado tradicional no es tan fácil poner en marcha técnicas Lean, pero en el mercado digital sí, porque tienes un feedback en tiempo real, tienes una respuesta en tiempo real de todo lo que estás haciendo, de cómo se adapta ese cliente a tu negocio, de cómo lo recibe, de qué prefiere, dónde se pierde, dónde se despista. Todo eso te va a permitir mejorar tu negocio a una velocidad increíble. Y eso provoca ahorros y provoca mejores decisiones. Digitalización de negocios existentes. Es más fácil empezar de cero, porque un negocio digital es distinto a un negocio tradicional. Pero aún así, si llevas muchos años con tu negocio de toda la vida, también tienes muchas ventajas. Ya los bancos te conocen, probablemente ya tengas líneas de crédito abiertas con ellos, tus proveedores saben quién eres, confían en ti. Todas esas ventajas debes traspasarlas a la nueva aventura. Es muy difícil establecer la línea para no contaminar con vicios del negocio existente el nuevo negocio digital. Yo te aconsejo que lo separes lo máximo posible, incluso físicamente. Si puedes coger otra oficina para la parte digital de tu negocio existente, mejor. Porque hay muchas rutinas, no es la misma velocidad. Hay muchas rutinas en tu modelo de negocio tradicional con las cuales vas a contaminar la nueva aventura. Si las apartas, vas a ganar. Nuevo equipo, nuevas oficinas, nueva estructura. Pero aún así, intenta que se beneficie la nueva aventura de todos los activos que pueden tener valor y que pueden ayudar a que despegue lo antes posible. Imagínate el caso de una gestoría. Hay que pensar con otra mentalidad en el caso de Internet. Esa gestoría sabe dónde se hace cada una de las gestiones, a qué ministerio, a qué organismo público hay que ir, cuánto cuesta, cuáles son las tasas, cuánto tiempo hay que esperar, qué papeles necesitas presentar. Si esa gestoría decide explorar oportunidades de negocio en el mercado digital, debe coger todo ese conocimiento y ponerlo en abierto. Y alguno me dirá, estás loco, pero eso no se puede hacer. Eso es el conocimiento que tenemos después de 20 años de ejecutar este negocio. Lo siento. Sí, es así.
Porque a lo mejor el nuevo negocio digital no está en que te contraten gestiones. Simplemente el proveer de esa información que efectivamente tiene mucho valor a tus nuevos clientes va a hacer que vengan masivamente. Todo aquel que necesite hacer una gestión, desde renovar una licencia de pesca hasta hacer un contrato de compra y venta de un automóvil, va a acudir a tu sitio. Y a lo mejor tu negocio tradicional, que era cobrar un pequeño porcentaje de cada gestión o una tasa de cada gestión según tus tarifas, se va a convertir en un negocio publicitario. Y yo me voy a anunciar ahí porque hay mucha gente que está yendo ahí a ese sitio a por información de gestiones. Y el tráfico, la audiencia, significa que puede haber un negocio publicitario detrás. Y no tiene mucho que ver el negocio publicitario con el negocio de cobrar por cada gestión. Pero incluso en último caso, el negocio digital es: esta es la información de lo que tienes que hacer y puedes decidir hacerlo tú o que te lo haga yo. Pulsa ese botón y yo te envío un mensajero que vaya por los papeles a tu casa y yo te gestiono y te resuelvo esa gestión. Hay otro caso, son los supermercados. Un supermercado está estudiado para que pases por muchos impactos de productos hasta que llegas a los productos de primera necesidad. A la carne, al pescado, a la fruta. Siempre están al fondo, pero no están ahí por casualidad. Está muy estudiado cómo paseas por un supermercado. Claro, reproducir eso en una web no es sencillo, incluso menos en una aplicación de móviles. Tienes que estudiar la usabilidad, pero pasar un negocio existente del mercado tradicional al mercado digital no es fácil. Tienes que atender a todos los detalles. Tienes que atender a la usabilidad, a cómo va a interactuar ese cliente contigo. Yo casi te diría que es más fácil empezar de cero, un negocio que no existía hasta ahora. Pero ya que lo tienes, aprovecha todo el histórico de compras a tus proveedores, el histórico de fuentes de financiación con bancos, el histórico de medios de comunicación que ya te conocen. Pero aún así, cambia el chip. Cambia la mentalidad. Hazlo como si fuera desde cero. Webs informativas. Son webs que ayudan a la venta, aunque no te permiten la compra en la propia web. Son productos complicados para vender de una forma electrónica. Una casa, un automóvil. Es verdad que te pueden informar, te pueden ofrecer vídeos en 3 dimensiones, que personalices los colores del coche, el interior, que estudies cuánto corre, cuánto consume, todas las características del producto. Son webs súper atractivas. Son webs que se integran con la campaña de publicidad en otros medios, para que llegues allí, te informes, veas de qué va el producto. Incluso que leas testimonios de clientes que ya lo han comprado. Porque los testimonios son una gran ayuda en las ventas. Pero todavía muchas de ellas no han dado el paso de que puedas meter tu número de tarjeta de crédito y un botón comprar y que te conviertas a través de internet en el dueño de una casa, en el dueño de un barco o en el dueño de un nuevo coche. Aunque webs como eBay están cansadas de vender barcos, aviones y Ferraris, incluso en los teléfonos móviles, las grandes marcas, los fabricantes de coches, las grandes inmobiliarias, muchas de ellas todavía no se han atrevido a dar ese último paso. Algunas de ellas sí exploran. ¿Cómo van a decir que no a ventas electrónicas si al fin y al cabo es dinero? Son ventas. Pero no han digitalizado el proceso completo. Con lo cual estas webs informativas te dicen cuál es el producto. Precualifican, calientan la venta, aunque no la ejecuten en todo su proceso. Y al calentar la venta, pueden hacer que una llamada telefónica
una consulta a través de un chat, un correo electrónico, finalmente se convierta en la ejecución de esa venta deseada. Son webs muy atractivas, son webs que están muy cerca del comercio electrónico, aunque no permitan cerrar la operación. En algunos casos, lo que sí permiten es una señal de reserva. Págueme usted, transfiérame por esta web de comercio electrónico 500 euros, yo le reservo el automóvil, venga al concesionario, pruébelo y ojalá cerremos el trato. Pero ya está reservado para usted. Ya usted ha mostrado que tiene un gran interés en adquirir una casa, un barco, un coche, pero no vamos a cerrar la transacción eléctrica. No le voy a enviar el coche matriculado a su domicilio, porque no me atrevo, no es un libro, no es un ordenador, no es un tablet, no es un teléfono móvil. Prefiero que venga al concesionario y que cerremos in situ en el distribuidor esa venta. Así funcionan. Internet les ayuda en sus ventas, aunque no completa el proceso de las mismas. Es una forma distinta de comercio electrónico. No completa el proceso, pero sí ayuda mucho.